Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico, histórico, ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que tal vez podéis hallar en el Corte Inglés y en la Casa del Libro, entre otros sitios si la queréis adquirir. Deciros que en este canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseñó obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Tengo abierta también una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el día 13 de enero en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Deciros que este día 25 va a ser moderador José Donaire en la Casa Andalucía en Barcelona sobre una conferencia que se va a hacer sobre el tema taurino, y todo aquel que quiera ir a las 6 de la tarde será bien recibido. También deciros que el día 4 de marzo voy a dar una conferencia sobre la mujer en este mismo local, junto con otra escritora que se llama Lola Fernández, y todo aquel que quiera acudir también será bien recibido. Hago novelas espontáneas, esto es narras de viva voz, como la Torre de Piedra de la Costa de Castillo de la Imaginación. Y decir también que el día 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, voy a estar en el stand que tiene la Casa de Madrid en Barcelona, en la calle Oseas Mar 37, y pondré a la venta una serie de libros, tanto este último que he hecho, como el primero que hice, Belial el Caballero y La pelirroja rebelde, y todo aquel que quiera acudir, pues se va a encontrar no solamente conmigo, sino con otros escritores. Entonces ahora vemos que todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, voy a afrontar una cuestión que es muy importante, que a lo largo de estas conferencias que yo he ido haciendo, más o menos lo he tocado el tema, porque es un tema fundamental, como es el tema de el mundo espiritual y la guerra espiritual. Cuando decimos mundo espiritual, ¿a qué nos estamos refiriendo y qué consecuencias tiene para nosotros? Y sobre todo, qué plan representa y en qué lugar y qué posición tiene Dios. El mundo espiritual es ese mundo que no es físico, que no podemos advertir con nuestros 5 sentidos y que realmente es más importante que este mundo físico que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, de aquel mundo, del mundo espiritual, se ha originado este mundo físico. El hombre no solamente es carne, materia, es un cuerpo, sino que también tiene alma, sentimientos y es un espíritu. Es un espíritu que tiene alma y vive en un cuerpo. A partir de aquí, tenemos que tener en cuenta que nuestro espíritu es lo que conecta con Dios, nuestra alma son los sentimientos, nuestro cuerpo es como la cárcel que reviste o que está atrapando a ese espíritu, ese alma. Por tanto, cuando nosotros morimos, dejamos este cuerpo en la tierra, que se pudre, que se ahoga, que tal, y rápidamente ascendemos al Señor. Y ahí será, si hemos creído en el Señor y estamos conforme a Jesucristo, iremos al cielo, y si no, pues evidentemente nosotros ya bajaremos al infierno. Es decir, que el mundo espiritual es un mundo que se nos abre, evidentemente, cuando ya somos creyentes y estamos conforme a las normas de Dios y conforme a Cristo. Se nos abre un mundo, se nos quita una venda que teníamos puesta y empezamos a percibir algo, no con nuestros sentidos, no que empecemos a ver apariciones y cosas de estas raras, sino que evidentemente ya las sentimos desde el punto de vista de nuestro espíritu. Dios habla a través de los sueños, Dios habla en nuestro espíritu, a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y nos va guiando y nos va aconsejando y nos va ayudando y vamos caminando con Él hacia la luz.
El mundo espiritual está plagado de seres espirituales que no se pueden aparecer a nosotros porque Dios no quiere que se aparezcan y no les vemos. Aparecen solamente cuando Dios ha querido. En la Biblia vemos las apariciones de los ángeles y vemos cómo hay dos tipos de mundos, de reinos, como es el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de los cielos, y luego está el mundo, el reino de las tinieblas, podríamos decir, ¿no? Donde operan Satanás y sus ángeles. En el tercer cielo está Dios, en el segundo cielo está el demonio operando, porque el demonio no vive en la tierra, sino que vive en el segundo cielo, y el primer cielo es el cielo atmosférico, ¿no? El cielo que todos conocemos, ese cielo azul, donde vemos el sol, donde vemos las estrellas, pero no podemos llegar ni al segundo cielo, ni tampoco al tercer cielo. Por muchos cohetes, por muchos tal, no podemos llegar. Entonces, esas entidades espirituales son para el bien y para el mal. Las que son para el bien son los ángeles santos de Dios, que muchas veces nos ayudan porque Dios nos los manda, como ocurrió en el pasado, que lo vemos en la Biblia, a los apóstoles y a muchos santos que les ayudaron los ángeles, porque son consiervos nuestros, y las entidades espirituales de maldad, las huestes de maldad, que se dice en la Biblia, son los demonios, son aquellos que están persiguiendo hacer las obras de Satanás y hacer todo el mal posible para desvirtuar la palabra de Dios y arrastrar, engañar y confundir a los seres humanos. Vemos cómo los ángeles no están exentos de hacer el mal. Recordemos que, lo acabo de decir hace unas horas, los que somos personas inteligentes, los seres inteligentes, ya sean ángeles, ya sean personas, tenemos este libre albedrío que Dios nos lo dio para poder elegir entre el bien y el mal. No cabe estar en el medio, yo soy neutral, a mí esto no me va, yo tal. No, tenemos que tener convicciones. Y es muy triste cuando por dinero o por no herir susceptibilidades empezamos a desvirtuar el mensaje de Dios, a admitir las cosas mundanas, y esto es terrible. Esto se ve en la política y se ve en muchas ocasiones. Tenemos que estar con Dios, tenemos que tener convicciones si realmente creemos en Dios, y esto implica unas responsabilidades. No queremos agradar al mundo, sino queremos agradar a Dios, porque todo aquel que dice que es creyente en Dios, que dice que es cristiano, pero admite cosas que Dios odia, como el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, esto quiere decir que es un hipócrita. Que por no desagradar al mundo, pero vamos a ver, tú tienes un Dios que es Dios, o tienes el demonio, o tienes al mundo. Hay que ser así, astutos como serpientes y mansos como palomas. Estamos para resistir al mal. No estamos para acabar con el mal. Cuidado, ¿eh? Y yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios, pero hay que ser valiente y hay que tener convicciones, porque entonces no estamos con Dios. El espíritu que nos mueve no es el espíritu de Dios, es el espíritu mundano. Y el mundo quiere oír un mensaje. Ya no somos mundanos. Si estamos con Dios, somos cristianos, hemos hecho un compromiso y ya no podemos agradar al otro. No se puede servir a dos señores, a Dios y al mundo. Esto lo dijo Cristo. O seguimos a uno o seguimos a otro. Porque si queremos agradar a uno, desagrademos al otro. Por lo tanto, no vayamos a la hipocresía, que es ese desdoblamiento de la personalidad, esa fragmentación. Tenemos que ser veraces e íntegros. Esto, y por otro lado, velar siempre que nadie se engañe y tener abiertos los ojos a ese mundo espiritual que con nuestros sentidos es imposible de poder verlo. Muchas veces hemos visto en la Biblia que los ángeles se han aparecido para ayudar a las personas, para dar un mensaje por parte de Dios, pero no porque nosotros los invoquemos. Los ángeles no nos hacen caso a los seres humanos. Es verdad que se va diciendo que si Salomón, el libro de Salomón, que invocó a los demonios, que tal. Pero tenemos que hablar
la palabra de Dios, no leyendas, no herejías, no anatemas y no blasfemias. Todo lo que ya no está en la Biblia ya no es creíble para un creyente y un cristiano. El libro de Enoc, el libro de no sé qué, el libro de tal, no. No, porque entonces empezamos a dejarnos influir por lo que dijo fulano, por lo que dijo el mengano. Los documentos del Palmira, lo que dijo el mengano de los ovnis, los Anunnaki, esto es basura. Señores, si creemos en la Biblia, claro. El que no crea, que crea otro. El que cree en la Biblia y en la palabra de Dios solamente, y además Dios lo dijo, hay que entender que Dios es tan perfecta la Biblia que ni se la ha de quitar ni se la ha de poner. Anatema sea. Hemos de aceptar lo que viene en la Biblia. Ni quitarle ni ponerle. Es como si yo solamente estudio el Apocalipsis y me olvido del Génesis o de otros libros que hay en la Biblia. No, hay que leerlo en su conjunto porque todo ello está hecho de tal manera que todo tiene una relación una con la otra. No podemos entender Apocalipsis si no hemos estudiado el libro de Daniel o Ezequiel. No podemos entender uno sin el otro, porque forman parte todos de un mismo sistema. Entonces, ese mundo espiritual es un mundo que existe. Pero una vez ya sabemos que existe el mundo espiritual, hablamos de algo que es guerra espiritual. Guerra. Hay una guerra. Una guerra en la cual los seres humanos somos el objetivo del ataque de esos seres malos, esos seres, las huestes de maldad, que van a intentar influirnos y atacarnos. ¿Por qué? Porque lo que les interesa, o sea, la mente humana, es el campo de batalla de la guerra espiritual. Les interesa influirnos para que no estemos orando a Dios, para que no estemos siendo sometidos o siervos del Señor, para que no prediquemos, nos va poniendo obstáculos y tal, nos va metiendo compañías que no son buenas. Y constantemente hay mentiras, las fake news que dicen, hay cosas que no son ciertas, hay noticias alarmistas de miedo, de no sé qué, ¿para qué? Para que no confiemos en Dios. Cuando realmente el único confiable es Dios. Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Es el único que dice la verdad. Él y Cristo, que era la verdad. Entonces, ahora vemos que hay una guerra espiritual. Y la guerra espiritual la tenemos en la mente. Un cristiano no puede ser poseído por demonios porque está el Espíritu Santo en él. Y cuando Dios está ahí, no va a estar el demonio. Ahora, sí puede ser influido para intentar, de alguna manera, entristecerle, que vaya abandonando a Dios, que tal, pero no para poseerle. Por eso que cuando muchas personas dicen no puede ser que el diablo vaya hacia los cristianos o tal, claro que va. El diablo está como un león rugiente, va dando vueltas. Por eso es importante que estemos siempre bajo la palabra de Dios. Hay que estudiar los salmos, hay que leer los salmos, hay que leer la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay que dejar la armadura. Estamos en guerra. Así de claro. Desde que ponemos el pie en el suelo. Es decir, prácticamente desde que nacemos ya somos el objetivo del enemigo. Entonces hay muchas personas que se han dejado llevar del mal por debilidad, por el no quedar mal con fulano o con mengano o porque él era más agradable. Y así vemos verdaderas salvajadas, hechiceros, brujos, gente que está sirviendo al mal, la religión satánica, la Biblia negra, la iglesia satánica que la fundó Anton LaVey, con luego la famosa película del niño de Rosemary, el hijo del diablo, la semilla del diablo, que se tradujo aquí, que eso es una verdadera barbaridad, que además se reproducen esas escenas de las misas satánicas, y que es una realidad. Es una realidad, yo no estoy contando un cuento, es una realidad. Entonces, igual que Dios tiene sus emisarios, Cristo tiene sus emisarios, también hay emisarios del otro. Y por todos los medios intentan desestabilizar. Se meten en las iglesias,
como se metieron en la época de Jesús los demonios en las sinagogas, y estos satanistas se meten en las iglesias, se disfrazan como si fuera un cristiano y van metiendo cizaña, porque quieren destruir la iglesia de Dios. Esto es lo que están haciendo, y lo hacen transformados como ángeles de luz. No van a ir con la cara de un diablo para asustar a la gente y tal. Satanás no es como le han representado. Era un ángel bellísimo, de luz, y evidentemente no es lo que luego han contado. Lo que pasa es que evidentemente se ha convertido en el acusador, que quiere decir Satanás, en el opositor, y lo único que le interesa es que la gente le adore. Entonces, como han perdido la gracia, que es esa misericordia de Dios, esa posibilidad de alejarse a Dios, de acercarse a Dios, porque ellos no quieren ya arrepentirse, ¿qué es lo que hacen? Guerra a la iglesia de Dios, guerra a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, desde el mismo momento en que una persona se convierte a Cristo, esto ya es objetivo del enemigo. Ya están disparando la flecha. ¿Para qué? Para hundirlo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos influir por las malas compañías, de seguir la palabra y sobre todo estar tranquilos de que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está fuera. El diablo no puede contra aquel que está con Dios, pero aquel que cumple la palabra de Dios. Cuidado, porque si yo soy un cristiano hipócrita que digo una cosa y luego hago otra, sí, yo soy cristiano, pero admito el aborto, pero admito a los homosexuales, pero usted no es cristiano, usted es un hipócrita. Sí, de claro, o sí o no. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o al mundo? El mundo no nos ha dado absolutamente nada, o no me ha dado nada, ha sido Cristo en la cruz quien pagó por mis pecados. Todos tendríamos que estar ya destituidos de la gracia de Dios. Y sin embargo, la misericordia de Dios ha previsto a Cristo como Salvador nuestro. Esto es algo que debemos agradecer, debemos enorgullecernos, pero debemos responder siempre a Dios. Esto es como cuando tenemos unos padres, debemos respetarlos, debemos obedecerlos, cuando no somos mayores de edad, y dar las gracias a Dios porque nos ha dado padres que nos están cuidando, nos están protegiendo y nos están guiando por este camino de la vida que es muy amargo y que evidentemente es un valle de lágrimas. Esto está perfectamente como todo lo que está establecido en la Biblia. Es un valle de lágrimas el mundo. Esto lo sabe cualquiera que tiene uso de razón. Entonces, cuando estamos en un mundo como estamos, revuelto, con peligros, con guerras, con tal, nos damos cuenta que sin la ayuda de Dios, sin la protección de Dios, esto sería un caos. Por eso vienen las depresiones, por eso vienen los suicidios, por eso vienen estas cosas tan malas, porque no hacemos caso de Dios. El diablo utiliza sus señuelas, como son sus señuelos, como son la ouija, como son la idolatría, como son las artes adivinatorias, la astrología, todo eso es ¿para qué? Para que piquemos, entremos en los senderos de Satanás y con nosotros haga lo que le dé la gana. Está probado además que la mayoría de personas que se metieron en la ouija, hay testimonios de brujas y gente que se ha dedicado a esto, la mayor parte de estas personas acaban mal. Acaban en psiquiátricos, acaban locos, acaban suicidándose, acaban viendo demonios, acaban viendo cosas desagradables. ¿Por qué? Porque se metieron en los senderos de Satanás. Es como una persona que ha practicado la brujería, que ha invocado al diablo, que ha hecho tal, tiene hijos y cuando él muere, la maldición sigue en esa familia. A no ser que ese hijo o nieta o nieto o lo que sea se consagre a Dios y esté bajo la sangre de Cristo. Y ahí se acaba la maldición, porque Dios la rompe. Pero si no la rompe, puede haber este peligro, la maldición generacional que llaman. Todo esto lo digo para que la gente se dé cuenta de hasta dónde llega el mal a poder golpear al ser humano. Esto no es un juego, esto no es una tontería, esto no es un cuento que estoy explicando de terror, esto es la realidad. Y hay una guerra espiritual que está ahí y que nosotros tenemos que intentar luchar. Tenemos que ser soldados de Cristo, no quedarnos a ver qué pasa. Hay por ahí una tormenta, bueno, a ver si pasa. No, hay que buscar un refugio, hay que buscar.
Pues esto es igual. Bajo la sombra del Altísimo me refugio y Él me protegerá. Recordemos el rey David, cuando era perseguido por Saúl, ¿qué es lo que hizo? ¡Bum! Correr hacia Dios. Fortaleza mía, auxilio mío. Dios le protegía, le tapaba de tal manera que no podía nunca verle ni hacerle daño. Pues esto es lo mismo. Cuando veamos un peligro, actuemos, como dijo Salomón, ante el peligro hay que actuar, que es lo de sabios, pero siempre hacia Dios, correr hacia Dios en oración. La oración es lo que mueve a Dios del trono, del sillón, le levanta, le mueve, envía a sus ángeles para que nos cuiden y nos protejan. La oración es el arma más eficaz y más fuerte que tiene un cristiano. Padre, te pido en nombre de Jesús que me libres de todo mal. Cuando vayamos a la calle, tenemos que pedir ayuda al Señor. Cuando estemos con tal, porque siempre tenemos ahí un peligro. Hay gente que nos quiere hacer daño, espíritus malignos que están detrás de nosotros, y muchas veces son por causa de maldición, porque a lo mejor no estamos a bien con Dios, o bien por el caso fortuito del mal que hay. ¿Cuántos hay que, por ejemplo, este terrible terremoto que ha habido en Turquía y que luego se ha expandido a Siria y a Rumanía y a otros sitios? Hay personas que sin culpa ninguna han fallecido, han quedado heridas y tal, no porque tuvieran culpa, no porque tuvieran mal en ese sentido, hubieran hecho maldades, ni estuvieran bajo maldiciones, sino simplemente por el mal. Por el mal. Las cosas no suceden porque suceden y ahí están, no. Suceden por algo. Suceden por algo. Y sabemos que todo esto se va a incrementar hacia el final de los tiempos. Se decía en los años 70 y 80 que habían hecho un examen, los famosos sismógrafos, que son estos que miden la intensidad de los terremotos bajo la famosa escala de Richter, que es hasta el número 8, que es el máximo, y que por cierto ya he dicho que Turquía llegó al 7,8, que ya es casi el tope, y que se han dado cuenta que a partir de los años 70-80 es cuando se han incrementado más los terremotos. Y esto no lo digo yo, ni me lo invento, ni lo hago para hacer efecticismo, no. Es la pura realidad. Leerlo en cualquier sitio. Los terremotos se han incrementado de tal manera que cada vez va a haber más. Esto es por algo. Los fenómenos adversos climatológicos cada vez son peores. Recordemos la sequía. Recordemos lo que ha ocurrido en Europa y en otros sitios, unos calores horribles, pero horribles. He leído una noticia de un hombre del tiempo, que decimos nosotros los españoles, bueno, el hombre del tiempo, que ha advertido que en la segunda mitad de este año 2023 va a venir un fenómeno muy adverso, porque está aumentando de tal grado la temperatura que no solo afecta a la tierra, sino a los mares, eleva, con lo cual vienen los tsunamis, viene una desgracia. Y luego que el calentamiento es cada vez peor. Ese calor tan excesivo que sufrimos en verano, el año pasado, en España y otros sitios de Europa, eso no es normal. Ese calor ya no es normal. ¿Por qué? Porque es un calor excesivo. Eso provoca muertes, eso provoca cáncer, porque hay radiaciones. Una cantidad de personas que han muerto del calor, de golpes de calor, Y esto sumado a otras cosas. Tiran bombas, guerra, tal. Y todo eso va revolucionando la atmósfera. Eso hace que haya pestes, que haya... En fin, un entendido en esto lo sabrá explicar mejor que yo, pero todos lo estamos viviendo. Ahora hay una epidemia de sarampión. En África, en Guinea Ecuatorial, otra cosa parecida al ébola, el no sé qué. Es que no paran, no se para de porquerías, de pestes, de tal. ¿Por qué? Porque cada vez irá a peor. La tierra está cada vez más enferma. Entonces es como una persona que se va haciendo mayor y todos son enfermedades. Lo decía Fernando de Rojas, que lo decía mejor que yo, en la Celestina, dice, la vejez es mesón de enfermedades. Y es verdad, es así. Es así. Una persona que se va haciendo mayor tiene más probabilidades de tener cáncer, tiene más probabilidades de... ¿Por qué? Porque hay un desgaste, y hablé de la vejez, porque hay un desgaste.
Pero esto no quiere decir que el espíritu siempre puede ser joven y puede estar con Dios. Por lo tanto, necesitamos a Dios porque si no nos morimos, nos ahogamos. Nos ahogamos en nuestras propias preocupaciones, en nuestros propios problemas, todo lo vemos enorme, todo nos va dando angustia. No. Entonces viene Dios y te dice, aun cuando tú tengas problemas, que los vas a tener, ¿quién entre los hombres de la Biblia empezamos a nombrar? Enoc, Matusalén, Moisés, tal. ¿Pero qué nos pensamos? ¿Que no tenían problemas esta gente? ¿Que vivían la Dolce Vita? No. Estas personas tenían problemas y muy gordos. Lo que pasa es que confiaron en Dios. Ellos confiaron como Abraham, un hombre de fe. Abraham confió plenamente en Dios. Noé confió en Dios. Daniel confió en Dios. ¿Y cómo fueron luego recompensados? Que es lo que hay que mirar. Job confió en Dios. El hombre que probablemente ha sufrido más después de Jesucristo. Pero él confiaba en el Señor. No dijo nada malo contra Dios. No pecó Job. Por lo tanto, en medio de todas estas adversidades, en medio de todas esas dificultades, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, predicar la palabra, no cansarnos de hacer el bien y no juzgar a los demás, que esto lo hacemos mucho. Ah, fulano tal. No, pecamos todos, nos equivocamos todos. Tenemos que pedir perdón cuando ofendemos a alguien. No creernos más que nadie, ser humildes, que esto es importante. Entonces son cosas que hay que hablarlas. La guerra espiritual, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y que no lo veamos con los ojos no quiere decir que no existe. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando se empezaron a inventar en los laboratorios las formas de poder ver a los insectos y poder ver las bacterias y los virus, ¿qué ocurrió? Que se abrió un mundo ante el mundo, que se abrió un mundo nuevo. Han circulado fotografías de esos insectos, por ejemplo, de la hormiga aquella que se le ve tan horrible cuando se hace con esas dimensiones, con el microscopio, ¿no? Que lo abre, o sea, que lo hace más grande y nos quedamos asombrados la cara que tiene una hormiga, ¿no? Que si fuera grande nos asustaría, echaríamos a correr, o una mariposa, sería un monstruo. Pues los virus y bacterias pasa igual. Con el microscopio se pueden ver cosas que nosotros físicamente, por bien que veamos, no las podemos percibir, porque son tan pequeñas, tan minúsculas, que a veces el ojo no lo puede percibir, pero están ahí. Pues los demonios pasa igual, pues los ángeles buenos y malos existen, aunque nosotros no los podemos ver. Y menos mal que no los podemos ver. Yo esto lo he dicho muchas veces, porque es que si no, o los adoraríamos o nos asustaríamos. Entonces, Dios ha tenido la misericordia de que como nosotros somos débiles, nos compara muchas veces con las ovejas, que son los animales, que ya lo he dicho, más indefensos que hay en el mundo animal, porque todos pueden escapar, el conejo, lo tal, menos la oveja que se deja matar, se lleva como oveja que va al matadero y no se queja, se deja degollar, se deja tal, porque no se puede defender, además es medio ciega. Entonces, nos compara precisamente Dios y Cristo con ovejitas. Estamos indefensos ante el lobo. Ahora, venimos a la palabra de Dios, venimos a Cristo, y en ese momento Cristo se convierte en nuestro pastor. Por eso es verdad que si Dios, a través de su Hijo Cristo, si Cristo no es nuestro Señor, no es nuestro Salvador y nuestro pastor, puede ser el otro, el pastor nuestro. Y nos va llevando a lo que a Él le interesa. Y va haciendo con nosotros lo que le da absolutamente la gana. Por eso hay tanto suicida, por eso hay tanta desgracia. ¿Por qué? Porque hemos ido hacia los caminos de Satanás. Hay gente que se convierte en alcohólica, y esto no es de la noche al día, sino con el tiempo, por una depresión, por tal, porque no han confiado en la palabra de Dios. Y no puedes salvar a un alcohólico como a un drogadito, como tal, si esa persona no pone de su parte. Vamos al libre albedrío. Aun cuando la encierres, esa persona no se va a salvar. ¿Por qué? Porque necesita, que no van a encerrar a un alcohólico o a un drogadito, necesita tener voluntad, reconocer el mal. Esto es como el pecador, todavía más.
El pecador es una persona que está haciendo el mal y tiene que reconocerlo ante Dios. Señor, soy pecador, soy pecadora, pero quiero agradarte, he aceptado a tu Hijo Cristo, ya soy salvo o salva, ya no voy a ir al infierno, ya no voy a ser juzgado porque Cristo pagó en la cruz por mis pecados, pero ahora quiero que me ayudes y que me des esa fuerza que no es mía, que tú me la prestas para poder acabar, por ejemplo, con este vicio, con esta maldad que tengo. Y Dios te la presta, pero tiene que ver, ya lo he dicho también, esta voluntad. Entonces, cuando venimos a la Biblia, cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta lo pecadores y sucios que somos, no antes. Hay personas que ellos pecan sin ningún problema y con gusto. Es decir, que ya les da lo mismo. Y esto es malo, ¿por qué? Porque quiere decirse que Dios ya los ha abandonado. Dios no va a estar detrás de nosotros todo el día. Esto es como un padre que advierte a su hijo, oye, cuando ya es oye, fulano, que fulanito, que lo que estás haciendo no está bien. Ah, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué tal? Y no sé qué. No puede ir detrás de él todo el día, porque tiene que dejar que el otro tenga su voluntad. Pues esto es lo que hace Dios. Dios quiere que nos salvemos. Dios nos da a su Hijo Cristo. Dios tiene misericordia con nosotros. Y muchas veces, escuchar esto, y muchas veces no nos pasan cosas peores de las que merecíamos por la misericordia de Dios. Porque Dios quiere que nos salvemos y nos da tiempo, como lo dio en el tiempo de Noé, para que no digamos Dios es que es injusto, como mucha gente dice, que no sabe ni lo que está diciendo. Como un niño de 3 años que le discutiera a una persona mayor las cosas de la vida. Es lo mismo. Dios no es injusto. Dios nos da oportunidades a todos. A todos. ¿Para qué? Para que nos salvemos. Tenemos la Biblia. Tenemos los pastores que nos están constantemente, los teólogos, los que hablan la palabra. Están ahí. No digamos que no encontramos una Biblia. Tenemos la conciencia. Ya no hablemos de la palabra de Dios. Tenemos la conciencia todos. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo sabe todo el mundo esto. No hay nadie que no sepa lo que... Bueno, un niño pequeño o uno que está privado del uso de razón, pero todos los demás somos responsables ante Dios. Todos. Todos somos sujetos responsables. Entonces, a partir de aquí Dios te dice, tú ya sabes lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes lo que a mí me agrada y lo que a mí me desagrada. Y a partir de ahora, actúa. Yo te pongo a mi Hijo Jesucristo para que tú te vayas a Él, digas, Señor, yo quiero aceptar a tu Hijo, tal. ¿Le aceptas? Estupendo, ya formas parte de mi familia. Ya no eres, para mí, un enemigo. Porque Dios nos ve como enemigos cuando no estamos con Él. O sea, la persona que no está con Dios, que no está con Cristo, es un enemigo de Dios. Es un rebelde ante Dios. Y hay que decir las palabras como son. Es un rebelde ante Dios. Y evidentemente, esa persona, que es mundana, porque hace lo que le gusta al mundo, esa persona, el diablo perfectamente hace lo que le da la gana con él. Y lo más malo de todo es que no se da cuenta, muchas veces. Ay, pero yo no soy malo, yo no he matado, yo no tal, yo no cual. Lo peor que podrías decir. Ya no te das ni cuenta ni te reconoces a ti mismo. Es como una persona que pierde la razón y no se reconoce o no reconoce a sus hijos, ¿no? Que es una desgracia y una pena, pero esto no tiene culpa, esto es una enfermedad. Pues esto es lo mismo, pero todavía peor. Porque de una enfermedad no tendremos la culpa, muchas veces, pero de esto sí. Y todo el mundo sabe cuando está haciendo el mal o está haciendo el bien. Lo sabemos todos. Entonces, tomémonos en serio la guerra espiritual. Tomémosla en serio. Hay un mundo espiritual, hay una guerra y nosotros mientras estamos con vida somos objetivo del enemigo, siempre. Evidentemente, los cristianos gozamos de esa protección de Dios, yo seré un escudo para ti, le dijo a Abraham, el Señor, y a partir de aquí, con la armadura de Dios que nos provee el Señor, podemos siempre
protegernos frente al enemigo, pero no pensar que no nos va a atacar. Los ataques van a ser más sutiles a lo mejor y nos daremos cuenta de muchas cosas que la persona que no está con Dios o que no está con Cristo ya no se da cuenta. Seremos sensibles al Espíritu Santo, seremos sensibles a ese mundo espiritual, cosa que el que evidentemente no cree en nada no se da ni cuenta. A eso sí, voy a invocar a los ángeles, aunque no crea. O me creo en la Navidad o celebro la Navidad, aunque no creo en Dios. Es un absurdo, pero bueno. Esto es paganismo puro. Entonces recordemos que siempre es necesario que sepamos dónde estamos. Es como cuando, por ejemplo, uno está con un coche, está conduciendo, se le estropea o se para el coche y si él sabe, por instrucción o lo que sea, sabe más o menos, a lo mejor lo puede arreglar. Y si no, se va a un mecánico, no se va a un farmacéutico a que le arregle el coche. Pues esto es igual. ¿A dónde vamos? A las enfermedades del alma, vamos a Dios a que nos cure. Vamos a Cristo a que nos sane. Y hay una sanación por parte de Cristo. Cristo nos sana de todas aquellas miedos, aquellas porquerías, aquellas tal que teníamos nosotros. Heridas del alma. Personas que han venido a Dios, que han venido a Cristo, han venido mal, porque habían pecado grandemente, habían tenido traumas en su vida, traumas en su niñez, y Cristo los sana. Y la palabra de Dios es suficiente, Cristo es suficiente para poder sanar a todos los que se someten a Él. Y no es verdad que si porque su madre era prostituta, él o vivía en un barrio pobre, pues tiene que robar para no sé qué, porque el otro. Eso son tonterías y mentiras. Hay personas que han tenido unas circunstancias en la vida muy malas y no se han dedicado a robar, ni se han dedicado a matar, ni se han dedicado a ser prostitutas o lo que sea. Esto no es verdad. ¿Por qué? Porque depende de la voluntad de uno. Y nadie te obliga a robar, ni nadie te obliga a matar, ni nadie te obliga. Eres tú mismo el que lo hace, como nadie te obliga a drogarte o a emborracharte o a lo que quieras. Eso es uno mismo que se deja llevar. Por lo tanto, tomemos muy en serio esto del mundo espiritual y la guerra espiritual, porque si no, no podremos andar tranquilos por el mundo. Estaremos siempre dominados por el espíritu mundano, dominados por los demonios que nos llevarán a confusión, nos llevarán a prácticas que no son agradables a los ojos de Dios, perderemos completamente la brújula, el norte, y recordemos que Dios es Padre misericordioso y quiere que la gente se salve. Pero ni podemos burlarnos de Dios, ni tampoco Dios va a estar toda la vida detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque nos deja el libre albedrío. Llega un momento que ya se acabó. Como cuando dijo con el diluvio, Dios ya decreta el diluvio, cierra la puerta del arca y se acabó. Y esto va a pasar cuando muramos, se acabó la gracia. Viene el juicio. Juicio para, evidentemente, el que no está con Cristo. Será el llanto y crujir de dientes en el infierno. Muchas personas que están, ya hablando de los perdidos, que están en la tierra, ya están en el infierno. En el momento en que esta persona se muera, solo falta esto para que vaya al infierno. El infierno existe. Pese a mensajes que dice mucha gente, el infierno no existe, esto es un cuento, no. Esto es verdad. Cristo habló más del infierno que del cielo. Por lo tanto, abramos los ojos, que es necesario. Y abrámoslo pronto. Y nos libraremos de muchas enfermedades, de muchos peligros y muchas tentaciones. Yo decía que una de las ventajas, pocas, que tiene la vejez, en este sentido, es que se libra muchas veces esa servidumbre que hay de la carne y de las tentaciones de la juventud, que es lógico. Cuanto más joven, más expuesto a peligro, porque no se tiene esa experiencia de la vida, etc. Y se está expuesto más. Pero también es verdad que se exponen a otros peligros. Por desgracia, hay mucha gente que ve a los mayores como objeto de sus ataques, de robarles, de matarles, de engañarles. Y esto es muy triste, incluso de maltratarlos, ¿no? Por lo tanto, si no estamos con Dios, estamos expuestos a cualquier peligro.
Y ya con esto termino. Esta es la reflexión que yo quería hacer sobre el mundo espiritual, sobre la guerra espiritual, que no la tomemos a la ligera, porque estamos todos ahí metidos. Y es necesario que velemos para que no nos engañen, para que sepamos distinguir entre unos y otros, noticias, que si la política, que si esto, que si lo otro, y veamos claramente lo que a Dios le interesa, lo que a Dios le importa, y tenemos que agradar antes a Dios que a los otros, que al mundo, que a este, que al otro, porque si no, no podemos decir que somos creyentes y que somos cristianos. Y esta es la reflexión que quería hacer y gracias por escucharme.